y cayeron de rodillas y lloraban y le preguntaban: Señor, ¿por qué nos quedamos? Y dice que él podía mirar hacia adentro de él y podía claramente ver la maldad y la inmundicia que había en él, que no había amado al Señor lo suficiente para estar aquí, para llegar a tiempo, para querer más y más y más de la palabra de Dios. No te sorprenda que el día del rapto pocos se vayan y la mayoría se queden, porque no hemos entendido que el Señor no viene por cristianos, viene por aquellos que nos hemos santificado, que lo hemos amado a Él más que a nada en este mundo, que lo hemos puesto a Él. Tú no vienes aquí porque quieres complacer a la pastora o hacer mi voluntad, tú vienes porque lo amas. Y tus acciones demuestran cuánto más quieres de Él. Y Él llora porque Él dice: yo no quiero que nadie se quede, pero yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y dice a este hombre que él podía ver la maldad que había dentro de él y como él nunca se santificó de verdad. Y el Señor le dijo: es que nunca me amaste lo suficiente para querer más de mí. Y dice que en el sueño él y su esposa y sus hijos se habían quedado, y que ellos se levantaron y corrieron a la iglesia. Y en ese lugar que era el local de la iglesia llegaron muchas miembros de esa iglesia. Y dice: éramos más los que nos habíamos quedado que los que se habían ido. No hemos entendido que pisoteamos en desobediencia, en rebeldía. Y el Señor no contiende, Él te va a dejar. Él no va a contender, Él no nos va a obligar a buscarlo, a amarlo más, a querer más de Él, a anhelar más de Él. Él no te va a obligar, Él te deja porque venir a Él es voluntario. Y dice, les voy a poner el video, y Él dice que llegaron a la iglesia y había muchos y todos lloraban, se golpeaban en las paredes. Dice que todos lloraban y decían: ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? Si con el Espíritu Santo crees que es difícil, imagínate cuando el Señor se lleve a su iglesia y el Espíritu Santo con la iglesia. Si aquellos que no pudieron por las buenas les va a costar la vida si quieren ir a la eternidad con Jesús. Ir con Jesús es voluntario. Él no nos obliga a hacer el bien, Él no nos obliga a caminar en voluntad. Él nos deja, Él nos suelta. Si usted cree que usted y yo le hacemos un favor al Señor al ser cristianos, estamos equivocados. El Señor viene por una iglesia. Escúchame, si me escucha uno, si me escuchan 5, 10 o 20, sé que habré hecho mi trabajo. Por eso tenemos que entender que el pecado entristece a Dios. Génesis, ya lo leímos, ¿no, verdad? 6, 5, ya lo leímos. Y le dolió en su corazón. Él llora, Él sufre por nosotros, pero le amarramos las manos. Qué fácil es llenar un estadio para un equipo de fútbol, pero qué difícil es traerlos a la vida eterna. Vamos a la siguiente consecuencia del pecado. Salmo 51, 3, 4. Salmo 51, 3, 4. ¿Quién dijo? Te pones de pie, mi hijo, y lo lees, por favor. Salmo 51, 3, 4. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado.
está siempre delante de mí. El pecado trae culpabilidad. Por eso el salmista dice: mi pecado está siempre delante de mí. Esa es la culpabilidad, algo que viene de parte de Satanás, porque cuando Dios nos ha perdonado, no tenemos por qué sentirnos culpables si nos hemos arrepentido. Por eso hablé un poco antes del arrepentimiento. El salmista decía: porque yo reconozco mi pecado, porque está siempre delante de mí. Y dice, ese tipo de culpabilidad o convicción cuando nos arrepentimos es lo que nos debe de llevar a la reconexión, al arrepentimiento y nuevamente a reconectar con Jesús en nuestra relación. Por eso el salmista aquí se está arrepintiendo y diciendo: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido en puro tus juicios. Reconozco que son malos, reconozco que he pecado. En otras palabras está diciendo: al reconocer mi pecado, estamos reconociendo que somos pecadores, y es cuando trae arrepentimiento. Amén. No te di tu chocolate, ¿verdad? Entonces, otra de las consecuencias del pecado, Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Amén. Isaías 51. Amén. Perdón, 59 del 1 al 2, por favor. Gracias. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni hacerse agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su pecado de vosotros para no oír. ¿Qué significa esto? Que otra de las consecuencias del pecado trae separación de Dios. Por eso, antes de recibir a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en tinieblas y fuimos sacados de tinieblas a luz admirable. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y aquí podemos ver que aún cuando estamos en Cristo y yo me vuelvo al mundo, al pecado, nuevamente vuelvo ¿a qué? A ser separado, porque el pecado y las iniquidades echan ¿qué? División, causan división entre nosotros y Dios. Siga adelante en su iniquidad, siga adelante en su pecado, deje de orar, deje de buscar el rostro del Señor. No sea que venga y tenga allí un accidente y no me dio tiempo de arrepentirme. ¿Sabes cuánta gente tuvieron un accidente y no tuvieron tiempo ni de arrepentirse? Y por una tontería ahora están allá abajo en lugar de estar en la eternidad con Jesús. Porque el pecado trae ¿qué? División. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, consecuencia del pecado es que nos separa de Dios. Vamos a Mateo 25, 46. Mateo 25, 46. Amén. Mateo 25, 46. Te pones de pie, hijo, así se proyecta más la voz para que todos escuchen. Dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ajá. ¿Los justos a dónde irán? A la vida eterna. ¿Y a dónde irán los pecadores? Al castigo eterno. Es bíblico. ¿Puedes poner el 45 para que tenga más sentido?
porque aquí está hablando, de los pecadores, amén. Los pecadores irán ¿a dónde? Al castigo eterno. ¿Dónde es el castigo eterno? Aunque no nos guste decirlo, al infierno, ¿sí o no? Pero los justos, ¿quiénes son los justos? Dice uno antes, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O sea, cuando no hicimos lo bueno, ¿verdad?, por los pequeños. ¿E irán estos a dónde? En otras palabras, si no hicimos la voluntad de Dios o fuimos obedientes, iremos a dónde. O sea, los rebeldes, ¿a dónde iremos? Al castigo. Nosotros no, cancelo eso. ¿A dónde irán los rebeldes? No nosotros. Al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. ¿Por qué? Porque no hicimos en obediencia la voluntad de Dios. Y si no hicimos la voluntad en obediencia, una vez le dijo el Señor Jesús a alguien, oye Señor, vino un discípulo y le dijo, Señor, vimos que otros echaban demonios fuera en tu nombre y se los prohibimos. ¿Y qué dijo el Señor? No se los prohibas, porque o son con nosotros, están con nosotros, o en contra de nosotros. Entonces, si están echando fuera demonios, ¿qué le dijeron? Nadie. ¿Qué les dijo Jesús cuando lo acusaron de echar demonios? ¿No le dijeron endemoniado? ¿Y qué dijo? ¿Acaso Satanás va a echar fuera sus demonios? Porque si así lo hiciera, él mismo se debilita, porque él estaría en contra de él. Entonces, si la gente está echando fuera demonios, es porque son de los nuestros. Y le dijo, no se los impidáis, porque son con nosotros. Los que con nosotros acaparan y los que contra nosotros son, desparraman. Amén. Si están con nosotros, nadie que no tiene el poder del Espíritu Santo no puede echar fuera demonios. Les estaba diciendo, acuérdense de aquellos hombres que vinieron en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, fuera, y les dice, a Pablo conozco, a Jesús conocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? Moles, que se los agarran y les metieron. Entonces, una señal de que si somos de Jesús es porque Dunamis, el Espíritu Santo, el poder, está con nosotros. Nadie que no tiene poder, o sea, el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, puede echar fuera demonios, ¿sí o no? Y ellos lo estaban haciendo, predicando en el nombre de Jesús, y la manifestación era echar fuera demonios. Entonces les dijo, ¿por qué se los impides? ¿Por qué? Si están con nosotros, son por nosotros y para nosotros, son equipo, no se los impidas. Entonces, nadie puede hacer algo para Dios si el Espíritu de Dios no está con nosotros. Amén. Nadie que ha sido verdaderamente lleno del Espíritu Santo puede permanecer de la misma manera. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que el mundo mire lo que hay en nosotros. Y en estos últimos tiempos, antes que venga la desgracia completa, el desastre, viene un avivamiento. Y en ese avivamiento, allí se va a ver quiénes somos de Jesús y quiénes no. Porque en ese avivamiento, miles y millones, ¿por qué creen que tienen que pasar desastres? Porque de otra manera la gente no va a volver hacia el cielo. Andan buscando a la santa muerte y la muerte encontrarán, porque la muerte no te puede dar más que muerte. Pero Cristo vino a darnos vida, y va a llegar el momento que vamos a ver a las multitudes corriendo buscando a Jesús. Amén. No dejes de sembrar la semilla. No dejes de sembrar la palabra en la gente, porque tarde o temprano esas semillas van a dar fruto, y fruto al 100 por 1. Otro de las consecuencias del pecado, fue Mateo 25:44.
dice, vamos a Romanos 6:17. Romanos 6:17, por favor. ¿Me puedes leer, por favor, Romanos? Léelo yo, Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón en aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Entonces podemos ver, pero gracias a Dios, aunque éramos ¿qué? Entonces, ¿qué hace el pecado? Esclaviza. El pecado esclaviza. ¿Sabes que yo conocí a un muchacho cristiano y él nunca faltaba a la iglesia, iba, hasta que en una ocasión buscó ayuda y dijo él, es que ya no puedo más, nadie lo sabe, pero soy adicto a la pornografía. Esto fue en una de mis iglesias americanas. Ese muchacho estaba en Cristo, iba a la iglesia los miércoles, los domingos, pero como no había buscado ayuda, él se mantenía esclavo a la pornografía. Y podemos estar en Cristo, pero podemos ser esclavos en algunas áreas de nuestra vida. Busca la ayuda, busca la liberación, porque si Jesús viene, Él no viene por esclavos, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Él viene, dice, por una iglesia que hemos limpiado, hemos lavado nuestras vestiduras. ¿Estás conmigo? Entonces el pecado esclaviza. Vayamos a 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. ¿Quién dijo amén? De pie, porfis. Cuando diga amén, póngase de pie y léalo, por favor, porque se me va el tiempo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pecado ¿qué? Cega el entendimiento, pero no solamente el entendimiento de los incrédulos, también de los cristianos que vuelven a caer en pecado. Entonces, esta consecuencia causa ceguera espiritual. Amén. Vamos al siguiente, me tengo que mover un poquito más rápido. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Amén. ¿Puedes leerlo, por favor? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Entonces, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. ¿Qué trae el pecado? Muerte espiritual. Mucha gente en muchas iglesias, cuando Jesús venga y no se vayan con Jesús, yo por fe declaro que todos nos vamos a ir con Jesús. Cuando la gente vuelve a caer en pecado, nuevamente volvemos a morir. ¿Se acuerdan que les he hablado en el pasado? Que podemos volver a morir espiritualmente. Cuando la gente cae en desobediencia, se va secando, se va apagando, eventualmente cae en el pecado y nuevamente se separa de Dios, lo cual vuelve a traer una muerte espiritual en la que estábamos antes de conocer a Cristo, y allí no queremos volver nunca más. Amén. Y por fe declaro que nadie volverá. La siguiente, ahí mismo en Efesios 2:1. Efesios 2:1. Efesios 2:12. Efesios 2:12. Léelo, por favor. Dice,
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ok. Ah, Filipenses. 2:12. ¿Alguien más? El que sigue. Que en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en la Sin esperanza y sin Dios. El pecado trae desesperanza. El pecado causa, ¿verdad? Trae falta de esperanza. Cuando uno está en pecado, ¿cuánta gente dice? Es que Dios ya no me ama, ya Dios me abandonó, ya Dios, cuando la gente cae en desesperanza, empiezan a acusar a Dios de abandonarlos, se sienten solos, se sienten abandonados. El problema es que Jesús sigue en el mismo lugar donde nosotros le dejamos. El que se alejó fuimos nosotros con el pecado, amén. El siguiente, Tito 1:15. Tito 1:15. Amén. Te di tu ese hace rato. Tito 1:15. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas. Entonces el pecado, ¿qué? Corrompe, contamina. Es sinónimo. El pecado corrompe, el pecado contamina. Y algo que quiero que veas lo que dice la palabra. Para los puros, todas las cosas son puras. Pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. ¿Han visto a una persona que todo lo que usted decía, todo tiene, ¿cómo le llaman? Cuando lo toman de un sentido sucio. Doble sentido. Sí, doble sentido, pero hay otra palabra. Que usted dice algo y la persona ya está pensando y le hace broma en una forma sexual. Morbo. ¿Ah? Morbo. No, hay otra. Alburera, gente alburera, gente que usted dice algo de su corazón puro y él ya sacó una broma de segundo sentido, un albur, y lo sexualizó y usted ni siquiera pensaba en eso. ¿Se ha conocido gente así? Que usted dice una cosa sin mal sentido, pero ellos ya lo dijeron, lo pensaron en un mal sentido, ¿sí o no? Esa es la gente impura. Usted, varias veces yo he platicado con alguien y yo en mi ingenuidad digo algo y cuando veo se están riendo y yo, ¿ah? ¿Por qué? Porque en mi mente pura, una pervertida ya limpia. Ay, pastor, claro que sí, en mi mente limpia y pura. No que yo sea limpia y pura, Él me limpió y me hizo pura, no en mis propias fuerzas, amén. He estado en lugares donde he dicho algo y de repente se empiezan a carcajear y yo, ¿qué dije? Y todos, ja, ja, ja. Y yo digo, eso es cuando uno tiene la mente limpia. Usted dice algo en sentido limpio, pero ellas ya lo tomaron en un sentido sexual o en un sentido equívoco, amén, que ya no era. ¿Por qué? Porque lo puro para los puros es puro, pero para los corrompidos, todos los incrédulos, nada les es puro. A todo lo que usted diga le van a encontrar un segundo sentido, amén. Y usted ni siquiera estaba hablando de sexo, usted ni siquiera estaba hablando de nada. Usted puede decir, es que sí, ahora yo voy arriba de él, o sea, en una lista. Y usted dice, yo voy arriba de él, y alguien empieza a carcajear de arriba de él. ¿Qué pensaron ya? Algo impuro, ¿sí o no? Hay gente así, porque su mentalidad, su manera de pensar, su manera de ser, son incrédulos
están corrompidos con las cosas del mundo. A mí me ha pasado en el mundo que he llegado a algún lugar, a algún negocio, he dicho algo y se empiezan a carcajar y yo, de veras, me he quedado como, o soy tonta o no lo había visto de esta manera, pero ahora o soy tonta o soy muy inocente, he dicho yo, o soy tonta o inocente, porque todos se están riendo, yo no entiendo el por qué, pero ya los hice reír y luego todos acá como que ja, 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 y yo, ¿qué dije? ¿Por qué? Porque usted puede decir algo que en su mente es limpio, pero en la mente de un corrompido, ya la forma en que lo llegó rápido lo trabajó y lo encontró en una manera sucia, impura. ¿Sí me entiendes? Hay gente así, esa gente que siempre tiene, ¿cómo se llama? ¿Dijiste? Albures. Esos son los albures, ¿verdad? Cuando alguien dice algo y ya alguien te está con doble sentido, te están albureando. A mí me han albureado desde que soy cristiana y no entiendo. Y todos, ja, 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 y yo a veces así como, ¿qué dije? ¿Por qué? Porque la gente en el mundo, su mente es ya impura y así estábamos nosotros también antes. Cuando Cristo vino, Él empezó a lavarnos el cerebro, amén, con su palabra. ¿Y si me entiendes aquí? Entonces, el pecado corrompe. Y la última, y hasta ahí vamos a llegar. Son las 8. El último, y hasta ahí. Santiago 5:12, mi último chocolate. ¿Para quién será? ¿Para quién será? Santiago 5:12. Mi último medio se derritió, pero tiene valor. Ahí está el chocolate adentro. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Entonces el pecado trae condenación. Esto quiere decir que Dios quiere que nosotros seamos personas que si yo digo sí, es sí, y si digo no voy a ir, no voy. Que si yo digo voy a ir a comer a tal hora, yo llego. Es broma, Elisita, es broma. Amén. Esa es broma. Pero que si yo digo voy a hacer esto, mis sí tienen que ser sí. Yo soy una persona, hermanos, que si no voy a llegar a la hora que llegué, llamo, pero de que llego. Amén. Tenemos que ser gente, pero sobre todo, hermanos, y ya hacen aquí en la palabra de Dios un énfasis, ¿se da cuenta? Eso es un énfasis, pero sobre todo, hermanos míos, no que juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. O sea, usted no tiene necesidad de decir como antes decían los borrachitos, por esta que sí voy, ¿verdad? Los borrachitos sabiendo que no lo iban a hacer o sabiendo que estaban mintiendo. Nosotros ya no podemos ser así. En otras palabras, lo que el Señor dice, no necesitas jurarle nada a nadie. Sé una persona íntegra conmigo primeramente, después contigo y después con la persona. Fue en el tiempo, y cierro con esto, en el tiempo de los hebreos, ¿sabía usted que los hebreos, si usted lee el Viejo Testamento, los hebreos no necesitaban contratos escritos? Su palabra era el mejor contrato. Por eso cuando la muchacha que se fue con Mara, ¿verdad? La amargada, Ruth se iba a casar con Boaz. Boaz dijo, hay un pariente más cercano que yo, vamos a hablar con él y si él no quiere tomar la responsabilidad, yo lo haré. Y dice que fueron a la puerta de la ciudad, como era tradición
Y cuando ellos hacían un contrato, ¿sabes qué? Se quitaban un zapato y se lo entregaban su zapato a la persona como señal de contrato. Y cuando fue y el hombre dijo, no, porque cuando supo que el terreno venía casándose con una mujer que no era judía, él dijo, no, yo paso, lo cual era legal. Entonces Boaz necesitaba que él rechazara para segunda él poder casarse. Entonces dijeron, si tú no la tomas, entonces la tomo yo. Y el contrato que hicieron de que él no quiso y él se quitó el zapato y le entregó un zapato, o sea que se fue sin un zapato. Porque para los judíos la palabra era mucho más importante que un papel escrito. Si ellos decían sí, hasta con su vida ellos cumplían ese contrato. Era algo que caracterizaba a los hebreos por su integridad. Amén. Por eso es que otro de los tratos que Dios le dio, ya estoy cerrando, ¿sabía usted que si por ejemplo los judíos se prestaban dinero y llegaba el séptimo año, todas las deudas se borraban y se tenían que perdonar las deudas? ¡Qué bendición! ¿Sabía usted que los judíos se ayudan entre ellos a prosperar el uno al otro? Cuando hay judíos en una sinagoga que no están bien, los demás judíos le ayudan económicamente. Todos diezman. Número uno, su prioridad es diezmar. Ellos y todos en su casa son fieles con sus diezmos. Por eso, si usted no sabe, pero muchas de las empresas más famosas, incluyendo donde graban las películas allá en Hollywood, los dueños son puros judíos. Usted ve nombres americanos, pero lo que usted no sabe que son judíos. Muchos judíos en Estados Unidos son dueños de las empresas más grandes, pero usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios los ha bendecido y los ha prosperado tanto. Yo le conté, yo viví con unas viejitas judías y sus hijos eran muy bendecidos, pero eran gente muy noble, de corazón, gente muy íntegra. Y pues a mí me pagaban bien por 2 días, creo que me daban $200 por un fin de semana. Pero Dios bendice y nosotros somos los judíos de este tiempo, que fuimos